historia de la educación cristiana, enfatizando sus contribuciones y relevancia en el desarrollo del cristianismo educativo. En la iglesia primitiva, la enseñanza se centró en la predicación discipulado luego de los padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano y Orígenes, marcaron el camino al integrar la filosofía y combatir herejías y escribir obras fundamentales. En San Jerónimo, San Agustín, dejaron un legado pedagógico que fortaleció a la iglesia. El contexto de la vida diaria de los cristianos. En los primeros años, los patriarcas cristianos eran muy similares a las judías. A medida que el cristianismo se desarrollaba, surgieron nuevas prácticas y diferencias. Los cristianos comenzaron a preguntarse cómo debían de vivir y diferenciarse judíos, griegos y romanos. Respuesta a estas preguntas se les enseñó, lo que indica que la educación cristiana fue fundamental desde el principio. B. La educación a través de la comunidad cristiana, adoración y compañerismo. Los actos como el bautismo, la cena del Señor eran símbolos con poder educativo. Estos actos enseñaban el significado del evangelio y la identidad de la iglesia. El comportamiento del cristiano era ejemplo y medio de enseñanza. Dos funciones de la enseñanza. Aunque no se conceptualizó fundamentalmente, la educación cristiana fue parte natural de la vida diaria. Se evitaba definir un oficio de maestro, porque Cristo era considerado como el único maestro. Dos funciones principales de la educación cristiana. El bautismo requiere instrucción previa para entender el significado. Con el tiempo se institucionalizó una preparación hasta de 3 años. Fragmentos en el Nuevo Testamento que enseñan bautismal. B. Conservación y transmisión de la tradición cristiana. Enseñanza sobre los dichos y hechos de Jesús, especialmente su muerte y resurrección. A diferencia de la tradición oral judía, esta era la tradición viviente de Cristo vivo. Era necesario que los gentiles consideraran las escrituras hebreas para entender la doctrina cristiana. La educación a través de la literatura. Las cartas de Pablo. Cada epístola responde a la necesidad educativa y específica y temas educativos destacados en el libro de Timoteo. La Didache, documento extracanónico del año 90 después de Cristo, llamado la enseñanza de los 12 apóstoles, basado en los dichos de Jesús enseñados a paganos conversos. 3 secciones principales: moralidad cristiana, camino de vida versus camino de muerte, liturgia cristiana, bautismo, ayuno, oración y cena del Señor, organización de la iglesia, funciones de apóstoles, profetas, maestros y reglas de hospitalidad y disciplina. Figuras claves hasta la Reforma. Padres de la Iglesia, tenemos a Justino Mártir, que nació en el año 100, filósofo griego convertido al cristianismo. En sus apologías defendía la fe cristiana ante el mundo pagano. Tenemos Ireneo, que nació en el año 140, defensor de la sucesión apostólica, enfatizó la enseñanza como base de una iglesia fuerte. Tenemos a Clemente de Alejandría, que nació en el año 160, líder de la Escuela Teológica de Alejandría, consideraba la filosofía griega útil para preparar el camino del Evangelio. Tenemos a Tertuliano, que nació en el año 160, defensor de la ortodoxia cristiana y del comportamiento moral riguroso, enfatizó la disciplina, el ayuno y la buena conducta en la vida cristiana. Tenemos Orígenes, el cristianismo pasaba de ser una secta a una religión con miles de seguidores, influenció a teólogos posteriores como Atanasio y a los padres capadocios. Primer gran teólogo cristiano y escritor prolífico. Su obra sobre los primeros principios fue la primera sistematización de la teología cristiana. Aportó al desarrollo de conceptos como la Trinidad, la teoría redentora de la expiación. Fundó la Escuela Cristiana de Cesarea y sus ideas fueron consideradas heterodoxas. También tenemos a San Jerónimo, que nació en el 345, que tradujo la Biblia a la Vulgata, que también es padre del exégesis. También modelo de la vida ascética y espiritual, inspirando a otros a una vida de santidad y estudio profundo de la palabra. Tenemos a Agustín de Hipona, que nació en el 354, figura clave de la teología cristiana occidental, formuló las doctrinas del pecado original y la gracia divina, refutando el pelagianismo
Defendió la síntesis entre fe y la razón, creer para entender. Como obispo luchó contra herejías, maniqueísmo, donatismo, pelagianismo. Conocido como el doctor de la gracia, influyó en la teología medieval y la reforma. En la Edad Media, siglos V y XV, el monasticismo preservó las escrituras y desarrolló una educación con disciplina. Alcuino promovió el currículo de las artes liberales y Tomás de Aquino unió la razón con la fe mediante el escolasticismo. Alcuino de York, padre de la Germanía cristiana, figura clave del Renacimiento carolingio, organizó el currículo de las artes liberales, dirigió la Escuela de Palestina, núcleo de educación cristiana en la corte carolingia. Promovió la preservación de manuscritos, incluyendo la revisión de la Biblia Vulgata para corregir errores textuales. Defensor de la fe ortodoxa, especialmente contra la herejía del adopcionismo, influyó en la formación de escuelas catedralicias y monásticas y integró la formación intelectual con la fe cristiana, organizando el primer gran modelo de educación cristiana medieval. Tomás de Aquino, fundador del escolasticismo, principal representante del escolasticismo, corriente que unió la fe y la razón, integró la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana, desarrolló una metafísica cristiana, articulando conceptos como ciencia y existencia. Propuso una ética basada en 3 tipos de leyes: natural, divina y humana. Obra una de las más importantes sistematizaciones de la doctrina cristiana. Propuso los 5 vías para demostrar la existencia de Dios desde la razón natural. Estableció un modelo intelectual cristiano que formó universidades medievales y fortaleció la apologética cristiana. Renacimiento y Reforma, del siglo XV al siglo XVI. Retorno de las escrituras. Surgió el deseo de regresar a las fuentes originales. Durante la Reforma Protestante se impulsó la educación bíblica popular, accesible y reformada. Representantes: John Wycliffe. Nació en 1328 y tradujo la Biblia al inglés. Juan Hus, de 1370 a 1414, luchó por una iglesia centrada en Cristo y en las Escrituras. Savonarola, 1452, monje italiano que predicó la necesidad de una reforma moral y espiritual. Erasmo de Rotterdam, su obra cumbre, Crítica del Nuevo Testamento en griego. Grandes reformadores educativos. Martín Lutero promovió la educación universal para niños y niñas. También tradujo la Biblia al idioma alemán. Juan Calvino fundó la Escuela de Ginebra. John Knox, reformador escocés, que estableció un sistema escolar nacional centrado en la palabra de Dios. Aporte clave: la democratización de la educación bíblica, estableciendo escuelas accesibles comprometidas con la formación doctrinal. Edad moderna, expansión y diversificación. Del siglo XV al siglo XVIII. Se formaron las escuelas dominicales, fundadas por Robert Rickers en Inglaterra en 1780, donde ofrecía educación bíblica a niños de familias humildes. Niños muy pobres les enseñó a leer a través de la Biblia. También la educación cristiana en América. Los misioneros, especialmente jesuitas, fueron los encargados de fundar escuelas, colegios, seminarios para formar líderes, educadores, ministros. También aprendieron las lenguas nativas y también produjeron materiales en el idioma vernáculo de cada pueblo para de este modo seguir enseñando, seguir evangelizando. Educación cristiana en América. Aprendieron las lenguas indígenas, como les mencionaba, para facilitar la evangelización y crear materiales educativos en sus idiomas. También surgió la diversidad de denominaciones cristianas con sus propias escuelas, generando un sistema educativo pluralista que ya era accesible sin distinción alguna. Aportes
y relevancia. La importancia. Es importante cada movimiento, cada figura, porque contribuye a adaptar y expandir la educación cristiana según la necesidad de su tiempo, de su época. También es importante porque nos da el acceso a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, ya que ha sido traducida en diversos idiomas. También forma líderes que influyen generaciones, que marcan la historia. También preservan y transmiten la fe cristiana de generación en generación. $10 minutos y algo.